Bien, empezamos entonces en término, más de 132 personas con nosotros en este momento, y vamos entonces a empezar con los cambios a la ley del CPA. Y es importante entonces conocer que estos cambios vienen en virtud de una ley que hemos tenido recientemente. La norma entonces nos da en este momento la posibilidad de decir que estamos ante un cambio fundamental en la forma en que nosotros los CPA operamos en nuestro país. Vamos entonces a ver el primero de los cambios que quizás fue el más mediático de esta reglamentación, y es que por algún momento se pensó que la A iba a desaparecer porque era la propuesta original, que en vez de contador público autorizado pasáramos a ser contadores públicos sin la A. Lo bueno de esta norma es que la A se queda, y eso creo que es muy relevante en esta reglamentación. Creo entonces que ese sería el primer punto. Obviamente, esto va a ser un pie de página en la historia. Ya sencillamente se nos va a olvidar que alguien en algún momento pensó que la A de CPA se podía eliminar. Ya podemos decir, seguiremos siendo CPA según el texto que tenemos en este momento. Vamos a ver el segundo de los cambios que creo que nos trae una dinámica muy interesante, y es que la definición de actos propios de la profesión. Si alguno no recuerda el término actos propios, porque evidentemente este es un término que inventamos aquí en Panamá en el 78 y hemos seguido utilizando, pero con muy poca frecuencia. Acto propio es aquello que solamente el CPA puede hacer, solamente el CPA. No lo puede hacer otra profesión, solamente lo puede hacer el contador público autorizado. En la norma se añadieron algunos actos que pasan con esta norma a ser actos propios de la profesión, específicamente el que tenemos aquí enfrente. La auditoría forense independiente en la prevención y combate de fraude, corrupción y lavado de dinero en el sector público y privado. Importantísimo, relevantísimo, y con todo el respeto lo vamos a decir, habían otros profesionales que tenían la intención de hacer auditorías de fraude y de otras cosas con la formación pues de otras disciplinas. La norma como está dice que esto es acto propio de la profesión. Importantísimo, relevantísimo, y creo que con esto ganamos bastante en nuestra profesión. Vamos entonces a ver otros cambios más que trae este artículo de actos propios de la profesión, y es algo que ya estaba en una reglamentación desde el tiempo del señor Obediente, que fue director de ingresos en su momento, sobre la diligencia de los libros de contabilidad y el aval de los registros electrónicos u otros medios autorizados por ley. Como recordamos, el contador público autorizado puede hacer la apertura de estos libros desde ese momento. Antes, ¿quién lo hacía? El notario. O sea, el notario público aperturaba los libros de contabilidad de una empresa. ¿Cuál es esta diligencia? Esta diligencia es decir, el libro empieza desde este momento. Evidentemente, el que escucha hablar del libro y haya nacido después del año, después de que las computadoras existieron, va a recordar, va a preguntarse en forma automática qué libro están hablando. Bueno, en su momento existieron libros electrónicos, manuales, antes de los libros electrónicos. Ahora, ¿quién los apertura luego de la existencia de libros electrónicos? El CPA también, a través de un procedimiento, una diligencia de apertura. Esto ya está en la norma nuestra como un acto propio de la profesión nuestra, tanto los libros físicos como los libros electrónicos. Y en esto yo creo que ganamos bastante nosotros los CPA. Algo que ha sido controversial y que creo que tiene algo de lógica en ser controversial, pero no deja de ser algo descabellado. No es algo descabellado, disculpen. Creo que tiene, a pesar de ser controversial, tiene algo de lógica detrás que no podemos despreciar, y es acto propio de la profesión, la enseñanza de la contabilidad en cualquier institución, en cualquier nivel de enseñanza. Y yo creo recordar, si la memoria no me falla, hay instituciones incluso a nivel universitario que tienen enseñando contabilidad de costos a no contadores. Yo creo que eso evidentemente tiene algo de lógica pensar, ese debe ser un contador, por lo menos el que enseña contabilidad debe ser un contador.
como el que enseñe medicina es un médico, no puede ser un veterinario, no puede ser un arquitecto. Y bueno, esto por supuesto es controversial, pero también es algo que tiene bastante sentido. El contraargumento que yo escuché de varias personas es, tenemos problemas para conseguir gente y contadores en plena calle 50. ¿Cómo vas a conseguir contadores en Veladero de Tolé, en Las Palmas de Veragua? Eso lo entiendo, pero a como está la norma, con bastante lógica es, si enseñas contabilidad, tienes que ser contador. Eso es lo que la norma dice en este momento. Reconociendo que puede haber una tesis en contrario, que puede entenderse algo distinto de esto en cuanto a la práctica, no la lógica, sino la práctica de conseguir contadores, pero esto es lo que tenemos en este momento. Un cambio relevantísimo y que tiene que ver con el impuesto municipal y con la cantidad a refrendar en el impuesto nacional. Y es este punto 9 que se añade con el acto propio de la profesión de firmar declaraciones de renta nacionales y municipales. Después que el monto bruto a declarar sean $11,000. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque hasta este momento tenemos la obligación de firmar rentas o refrendarlas solamente en la esfera nacional. En la esfera municipal, el que haya hecho rentas en el municipio de Panamá, de San Miguelito, ve que no hay un campo para el refrendo de nadie. O sea, que el contribuyente lo hace él mismo sin que nadie lo refrende. Esta norma nos daría un paso, y digo un paso porque habría que hacer el lobby con los municipios que tienen declaraciones de renta para poder decirle, la norma ya está, lo tiene que firmar un CPA, habilita un campo y que sea un CPA que tenga esa función de refrendar declaraciones de renta municipales, así como ya la está en los nacionales. Importante, el monto de 50,000 se baja a 11,000. O sea que ahí también tenemos un cambio de importancia en esta norma. Hay algo que me gustaría también mencionar, dejando los actos propios de la profesión. Y recordemos, el artículo 2 nos habla de los actos propios de la profesión, pero el 3 nos habla de los actos relacionados con la profesión. No son actos propios, son actos relacionados. Entre esos, quiero destacar uno que también ha tenido algo de controversia y es el que nos habla de la posibilidad de ser curadores en quiebras y liquidadores en quiebras de empresas. Esto es importante porque lo que me dice mucha gente es en Panamá no existen servicios de liquidación y quiebra porque las empresas no quiebran, las empresas simplemente se disuelven, se dejan ahí y eso no existe. Eso es verdad, pero por alguna razón tenemos nosotros que estudiar que una actividad relacionada con el CPA es, y me gustaría leerlo textualmente como está el artículo 3 de esta norma, actividad conexa, servicios de curador en liquidaciones y quiebras de empresas. Obviamente este no es un país como los Estados Unidos, como otros lugares donde la gente, incluso la persona natural, van donde un juez y se declaran en quiebra. Eso no existe en nuestro país, pero la norma sí lo dice y dice que curador en quiebras y en liquidaciones es un CPA el que lo hace como actividad relacionada. Noten que no lo tenemos en acto propio, lo tenemos como una actividad relacionada. Importante entonces también que veamos este cambio que es relevantísimo. Están viendo bien la pantalla, ¿cierto? Responsabilidad del CPA dice la pantalla que ven. Muy bien. Importante esto, y yo creo que es una aspiración que el gremio ha conseguido con esta norma, y es poder limitar la responsabilidad en la firma mía. A todos, estoy seguro que a todos los que hemos pasado por esa experiencia, nos podemos dar la felicitación de esta norma, porque la norma lo que nos está diciendo es que en los servicios de auditoría, mi responsabilidad se limita a ¿qué cosa? A la opinión del Estado financiero. No al Estado financiero, a la opinión del Estado financiero. ¿Esto por qué es relevante? Porque todavía, y lo vemos con frecuencia, comerciantes que dicen, pero es que eso lo hizo el CPA. No, yo no hice la contabilidad. Yo soy responsable por el dictamen, no por la contabilidad. Tú eres el responsable por la contabilidad.
Y eso es muy relevante porque creo que esto lo pone en forma perfecta, que así como en otros trabajos de aseguramiento, lo que tenemos como responsabilidad es la opinión del estado financiero, no haberlo hecho. Y es muy fácil para cualquier comerciante decir, eso lo dijo el contador. No, 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 eso lo dijiste tú. Yo hice la opinión en base a un procedimiento que me dio la oportunidad de dictaminar tu estado financiero, que es tuyo, no mío, y que la responsabilidad sigue siendo tuya, no mía. Y eso creo que con esto ganamos bastante. Igual que en el texto que sigue. ¿De quién es la responsabilidad? Del registro y la presentación de la información financiera. Es de la empresa, no es del contador. Es decir, con mucha facilidad, el comerciante dice, pero es que eso fue el CPA el que lo hizo. No, 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 no. Usted no se puede divorciar de esa responsabilidad. Usted sigue siendo responsable. No es el contador el que lo hace. Solamente, claro que va a tener una responsabilidad el contador que haya tenido una impericia, que haya presentado mal los estados financieros, que los haya registrado mal, pero la responsabilidad, lo interesante de esta norma, y creo que debemos felicitar a los redactores de la misma, es que la responsabilidad de la información financiera es de usted, empresa, de usted, empresario, no de nosotros como contadores en forma exclusiva. Es más, sigue siendo siempre responsabilidad de la empresa, no del contador. Si algo hemos ganado con esta norma, creo que es este pedazo que está aquí. Si algo uno tiene que marcar de esta norma, yo creo que es este pedacito. Y creo entonces que en esto ganamos bastante. Vamos entonces a pasar a un punto número 8, y es algo que también ha traído algo de incomodidad y algo de preocupación en mucha gente, y es que la norma nos habla de que ser jefe, subjefe, contador jefe, auditor jefe y subjefe debe ser un contador público autorizado en la República de Panamá. Creo que hay suficientes contadores para poder decir que si en este Zoom tenemos 242 contadores, claro que hay para llenar toda la plaza de jefe, subjefe de contabilidad en nuestro país y de auditor en nuestro país. Sin embargo, obviamente hay gente que dice, no, 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 un momentito, eso es quizás una aspiración de ustedes, pero a la hora de la hora, cuando ponemos un anuncio de contabilidad, no nos llega a la gente suficiente. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero lo importante es la norma, como está hoy, es que el jefe, subjefe, auditor jefe y auditor subjefe en entidades públicas, en entidades privadas, tiene que ser un CPA. Y creo entonces que, a pesar de que este artículo puede ser controversial, tiene bastante lógica decir que tenemos en los 20 y pico mil contadores que somos, gente suficiente para cumplir las plazas de todo el mercado nacional. Importante porque existe también esta arma para muchos colegas que hasta el sol de hoy, por trabajar en una empresa, el dueño, a veces pagándole exactamente lo mismo que ya le pagaban como sueldo, lo ponían a firmar el estado financiero, lo ponían a firmar la declaración de renta, lo ponían a firmar la certificación que iba para un banco, lo ponían a firmar cualquier otra cosa que terminaba en terceros. Creo que incluso ser perito en procesos, creo entonces que esta norma nos da una protección a ese colega que esté pasando por esa situación o que ha pasado por esa situación en el pasado. Y es que nos dice que para ser perito, para refrendar declaraciones y certificaciones y otros servicios encaminados a dar información financiera, no puedo tener nexo con la empresa. Y nosotros como contadores lo entendemos bien, porque manejamos desde la aula de clases el concepto de independencia con el sujeto que tiene la presentación de su estado financiero, una certificación, un refrendo de la renta. Es decir, yo no puedo ser independiente cuando yo mismo hice la contabilidad. Yo no puedo presentar la información financiera. ¿Por qué? Porque es que yo hice la contabilidad. Y eso lo entendemos bien, eso no hay discusión en el gremio nuestro, pero obviamente hay una gran cantidad de clientes, perdón, de colegas que se ven prácticamente forzados por el jefe de la empresa a firmarle la declaración de renta. Bueno, eso no se va a poder hacer y ya usted va a tener una herramienta que dice, mire señor, la ley dice que yo no puedo firmar ni ser perito ni
hacer los estados financieros y firmarlos, porque no sería independiente con lo que estoy presentando, pero yo mismo lo hice. Yo estoy trabajando con usted en relación de dependencia. Creo que con esto ganamos bastante y creo que es un avance en nuestro gremio. Pasemos a ver el siguiente, y es un artículo 5 que tiene que ver con muchas cosas que yo no entiendo a cabalidad, pero que tengo bastante idea de qué pueden ser. Y es decir, en forma expresa, que el ejercicio de la contabilidad es una actividad de profesión liberal y de naturaleza civil. ¿Por qué razón? Y puede haber muchas razones, pero la que a mí me gusta de los que redactaron esta norma y que comunicaron sus razones de ponerlo es: se muere el socio de una firma, ahí no hay nada que heredar. Las acciones de mi papá no lo heredo yo. ¿Por qué? Porque esto es una profesión liberal y de naturaleza civil. En otros lugares que tenemos, según lo que me dicen estas personas, ya incluso hay firmas en el extranjero de contabilidad listadas de forma pública, es decir, emitiendo acciones en bolsa de valores. Bueno, esto no se puede hacer en Panamá, porque esta es una actividad de naturaleza civil y es una profesión liberal. También nos da la protección que da la Constitución panameña para las profesiones liberales en forma expresa. La nuestra lo es, y no hay discusión después de esta norma que estamos poniendo aquí. Pasemos al siguiente slide, y me gustaría entonces verlo de la siguiente forma, porque esto se ha hablado bastante de quién puede ser CPA. Al final de la presentación vamos a tener una especie de resumen de una cosa que no existe ya, pero que en su momento existió. Vamos a centrarnos y concentrarnos en el panameño, después vamos a hablar en su momento del extranjero. Y es que para ser CPA, y aquí hay algunos que son todavía estudiantes de contabilidad, veámonos en este espejo de esta norma. El artículo 8 nos habla de ser panameño, tener el título de contabilidad y presentar una declaración jurada de no haber sido condenado por delitos dolosos. ¿Qué se cambió? Vamos a tratar de verlo. Y lo que se eliminó, recordemos, 3 requisitos, la ley anterior tenía 4. ¿Cuál se eliminó? No tener juicio penal pendiente relacionado con delitos contra la fe pública y la propiedad. ¿Por qué razón? Podemos intuir la razón. No la conocemos a cabalidad, pero podemos intuir la razón. Si usted tiene un juicio pendiente, bueno, esperemos ese juicio a ver si en verdad es inocente o culpable, pero no lo condenemos antes. Y eso es probablemente el origen de ese cambio. Es decir, teníamos 4 requisitos para ser contador, ahora tenemos nada más 3. ¿El eliminado cuál es? No tener un juicio penal pendiente. Eso está eliminado con la norma como lo tenemos en este momento. Algo interesante que no ocurría en nuestro país cuando recibías el título o la licencia de la Junta Técnica, y es que la idoneidad, según nos dice esta norma, se va a dar en un acto protocolar. Importante esto porque este artículo lo que dice es que para dar la licencia CPA vas a tener que hacer algún tipo de acto. Obviamente esto se pensó antes de la pandemia, yo creo que después de la pandemia ese acto protocolar no tendría mucho sentido, pero la norma lo dice, acto protocolar, y eso es lo que la norma está diciendo. Pero me gustaría hablar del último párrafo de ese articulado, y es que nos dice que en el caso de que se niegue la solicitud, la resolución se tiene que notificar al solicitante y podré reconsiderar ese rechazo a la idoneidad. Yo conozco muy poca gente al que se le haya negado la solicitud de idoneidad, pero por lo menos sabemos que si existe una negación, a pesar de que hay normas generales que me lo permitían, esta norma de manera específica me dice, puedo reconsiderar. Me gustaría entonces que veamos con atención sobre todo este artículo que viene acá. Y es que, y esto hace relación a las representaciones de firmas internacionales. Recordemos que firmas como la mía tenemos una representación del extranjero, y eso no es un delito en nuestro país, es algo que existe desde siempre y que yo creo incluso que es la tendencia que vamos a tener de manera universal, y es que las personas jurídicas
cuando queramos asociarnos con firmas extranjeras, siempre le llamamos, yo tengo una representación, yo represento a, en el caso mío, Morrison, se llama así la firma que yo represento. Bueno, la norma en este momento está cambiando la palabra representación, que es la que teníamos antes, y está hablando de que las personas jurídicas, es decir, las firmas, pueden, dice la norma, afiliarse o asociarse. Punto. No habla de representación. Tratemos de ver la norma como lo teníamos antes. La norma anterior decía, podrán representar o asociarse. Como lo dice ahorita, afiliarse o asociarse. Importante, este es un cambio que parece semántica, pero la lógica detrás, ¿cuál es? Tú no puedes representar a otro contador, tú eres el contador. La firma es de contadores, no una firma que representa a otros contadores. Y eso es lo que, por lo menos en semántica, los que redactaron esto me dijeron que querían tener detrás de la eliminación del concepto ese de que represento a. No, tú no representas a nadie. Tú eres un contador. Tú te representas a ti mismo. Tú te puedes asociar con, afiliarte a, pero tú te representas a ti mismo, no a un tercero. Es decir, tú no eres un contador por poder de otro contador, por representación de otro contador, en virtud de que otro contador es contador. No, tú eres el contador. Yo creo que esto es bien interesante, pareciera intrascendente, pero creo que tiene su lógica detrás, creo que tiene lógica, creo que tiene sentido y me gustaría entonces por eso mencionar esto. Ahora, me gustaría también mencionar otras cosas que podemos intuir de esto. Y es que quizás perdimos, y ahí es donde, sin hacer una crítica muy dura a los redactores, creo que se perdió una oportunidad valiosa de decir, en el resto del mundo no hablamos de representar, ni de asociarse, ni de afiliar. El mundo contable habla de dos cosas, networks y associations. Entonces, creo que se perdió esa oportunidad. Obviamente, vendrá otra oportunidad en el futuro, pero creo que se perdió la oportunidad de decir, existen dos cosas en el mundo. O yo soy una sola firma, es decir, soy un network y yo pertenezco a ese network. ¿Cuáles son networks? Deloitte, Ernst & Young, etcétera. ¿Quiénes son associations? Son aquellas que no forman parte de la misma entidad. ¿Quiénes son? Ahí tenemos a Línea, la mía, Morrison, tenemos otras más que no son una firma, sino una asociación de firmas independientes. Bueno, creo que eso obviamente trae un debate más profundo que lo que se tuvo en esta ley. Y no estoy diciendo que el debate no fue profundo en esta ley, sino que no fue específico del tema de firmas internacionales en nuestro país. Importante, creo que con esto tenemos un cambio, por lo menos de lenguaje, de que tú eres una firma de contadores, no eres una firma que representa a otra firma, tú eres tu firma. Y eso es lo que yo creo que ganamos con este articulado. En ese mismo sentido, y por la necesidad de controlar un fenómeno que sabemos esto pasa desde que la contabilidad existe de manera formal en nuestro país, dicho por los viejos de antes, siempre hemos tenido extranjeros haciendo contabilidad en nuestro país, fungiendo como contadores en nuestro país, haciendo estado financiero en nuestro país. Siempre lo hemos tenido. Después, con el tiempo, la ley 57, las normas anteriores, se trató de hacer y dar algo de orden, pero es innegable que tenemos extranjeros, algunos muy buena gente, algunos incluso profesionales excelentes, pero que al final es muy fácil poder hacer un estado financiero, ponerle un nombre y el usuario en verdad no está muy interesado en más que cumplir con un requisito de ver un estado financiero. Y nos pasa en todos los niveles, desde niveles muy altos hasta niveles muy chicos, donde tienes extranjeros, incluso no contadores, panameños, pero no contadores, firmando estados financieros o dando a entender que esos son estados financieros auditados o revisados por un CPA. La norma entonces nos da una salida muy elegante a esa problemática y poder ponerle una cortapisa a esa problemática. ¿Cuál es?
¿Cuál es? Nos dice la norma que la Junta Técnica de Contabilidad tiene que recibir una comunicación de la firma en forma anual de quiénes son sus socios de los trabajos de auditoría. Importantísimo, porque esa comunicación podrá darle, y después vamos a ver otra cosa que hace incluso más fácil este control y por lo menos una disuasión. Lo conversábamos con varios colegas y decíamos, bueno, si vas a hacer la trampa, hazla bien. Es decir, si vas a estar teniendo un membrete, vamos a pensar, y a mí se me vienen a la mente 5 o 6 firmas grandes que no tienen presencia en Panamá, que ellos con facilidad pudieran tener a una única persona que le firme aquí en Panamá y tienen potencialmente una gran cantidad de clientes con un solo colega que le firmó. O incluso después se dan cuenta que no necesitan más que poner el nombre de Lloyd, cualquier firma, Morrison, Alineal, y al final no hay nadie detrás de ese logo. Nadie detrás, ¿en qué sentido? Nadie detrás desde el punto de vista panameño. Es decir, no tenemos nadie del gremio que tenga acceso a ese ingreso. Entonces tenemos a un usuario del estado financiero que ve un logo, que el logo dice contador, que yo googleo y sale que es una firma a nivel internacional, pero es que en Panamá no hay nadie. Y eso creo que empieza a detenerse cuando se dice, me comunicas una vez al año quién es el socio de tu firma. O sea, quiénes son los socios de esa firma. Creo que con eso empezamos a ganar. Pero lo que realmente es relevante en conjunto con eso que acabamos de hablar es lo que tenemos aquí enfrente. Y es el cambio número 12 que me gustaría comentar. Que además de eso tenemos que en el equipo de trabajo de auditoría, tenemos que listar a ese equipo de trabajo en el estado financiero junto con el dictamen al socio y el equipo de trabajo del compromiso en clientes que tengan más de $1 millón de facturación o de ingresos brutos, dice esto, ingresos brutos superiores a $1 millón. ¿Por qué esto es relevantísimo? Porque ya lo sabemos bien y eso no es un tema que nos preocupe. Acabamos de llegar a 300 en este chat, en esta noche. Así que creo que es bastante buena la participación y el interés en esta nueva norma. Creo entonces que esta parte es muy relevante. ¿Por qué razón? Porque como hemos dicho, había gente y existe gente que desde el extranjero buscan a una sola persona y te auditan quizás el canal de Panamá, probablemente te auditen un banco, probablemente te auditan un negocio pequeño, un negocio mediano, un negocio grande, no importa el tamaño, lo importante es, ahí hay un logo, ahí hay un cascarón, atrás quién está. Y ahí entonces empezamos a tener no solamente esa preocupación por el extranjero, sino también por el nacional. Mañana Carlos Urbina puede pensar, o sea, que yo no voy a tener personal, lo que voy a tener es, si me cae un cliente, yo mismo firmo esa auditoría, hago esos procedimientos ahí a lo loco y yo no voy a compartir los ingresos con nadie. Claro, ¿qué es lo que pasa con eso? La calidad de mi auditoría no existe, porque ¿cómo audité un monstruo con una sola persona? O al revés, ¿cómo audité a un cliente panameño? Ni siquiera estoy en Panamá, ni siquiera tengo a nadie físicamente en Panamá. Bueno, todas esas cosas empiezan más o menos a tener algo de orden cuando dentro del dictamen yo tengo listado quién es el socio persona natural. 2, el equipo de trabajo, quién es. Y eso creo que va a tener algo de orden. Es decir, si Carlos Urbina se ganó la auditoría del canal, ¿cómo auditó eso él solito? ¿Cuántas horas le puede meter si él mantiene 8 horas al día? Ah, no, lo auditó más con 3, pero ¿cómo puede ser? Si ese monstruo tan grande ameritó que contratara por lo menos a 20 y que comieran de ese engagement por lo menos 20 personas más. Y darle la oportunidad, 20 contadores más, 25 contadores más. Creo que con esto ganamos bastante en calidad y ganamos bastante también en protección al panameño versus el extranjero. Es decir, que el usuario del estado financiero sepa que el que lo auditó fueron 3, 4, 5, 6, 20, 25, el monto que sea. 2, ¿quiénes fueron? Porque si esa persona está en otro lugar, ni siquiera es panameño, o son puros muchachos de 18 años, 17 o hasta 15, ¿qué calidad hubo de esa auditoría?
Y creo que en este gremio ganamos bastante con la inserción de este artículo dentro de esta ley. Es decir, nos protegemos ¿cómo? Tienes que listar el equipo de auditoría. Y sí, puede ser que yo nada más tengo 4 o 5 personas aquí en mi oficina. Bueno, es probable que tenga que llamar acá a Nori, puedo aportarme 2 más y ya el engagement son de 7, 8. Y tiene más lógica decir, ese compromiso lo auditaron 8 y no nada más Carlos Urbina él solito. Y quién sabe si las horas dan para él solito haber auditado a ese cliente que evidentemente ameritaba más gente. Creo que eso hace que ganemos bastante, pero hay más y muy bueno. Y es lo que queremos mencionar acá. Y dice que con el dictamen tengo que poner el nombre mío y mi idoneidad, así como la declaración que el trabajo se hizo físicamente en el territorio panameño. Físicamente en el territorio panameño. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado en varias ocasiones. Aquí tenemos gente itinerante que tiene a un colega que le sirve de firmón, con suerte, a veces nada más usando un logo, pero es que el trabajo de auditoría no se puede hacer en forma remota, no se puede hacer por email, no se puede hacer por teléfono, ni utilizando drones. No, yo necesito estar físicamente en Panamá. Y es muy fácil para alguien que nunca ha estado en Panamá decir yo audité, claro, porque cuando esa empresa quiebra, hay un fraude en esa empresa y tú no te diste cuenta con tu dictamen, es muy fácil entonces no tener ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque no estoy en el país. Entonces, claro, hay una diferencia entre el que sí está en el país y el que no lo está. ¿Por qué? Porque yo me llamo Carlos Urbina, mis hijos se llaman Urbina. Las consecuencias de lo que yo hago van a heredar ¿a quién? Mis hijos. ¿Por qué? Porque son igual que yo y la voy a heredar yo en el resto del tiempo de Dios me dé en este planeta, en este país. Entonces, yo me cuido más. Pero si yo firmo un estado financiero en Rumania, en Nigeria, ¿qué me importa a mí si ahí nadie me conoce? Mi incentivo para ser cuidadoso en ese compromiso es menor en la medida en que nadie me conoce en ese país. Y creo entonces también que hay algo que se menciona en muchas ocasiones de forma muy injusta, de que nosotros los contadores y otros profesionales no queremos la competencia de extranjeros. No, no es eso. Es que algunas profesiones, como la nuestra, no la puede hacer alguien que no tenga consecuencias con sus actos. Vamos a pensar otra profesión. Tenemos acá el caso de doctores que, sí, un doctor venezolano puede operar y un colombiano, claro, puede operar aquí en Panamá. Puede hacer una cirugía estética de los senos, la nariz, los glúteos, claro que lo puede hacer. Pero cuando esa persona se vaya y el paciente se muere, ¿a quién agarras preso si no está? ¿A quién demandas si no está? ¿A quién llevas un proceso penal si el hombre no está? ¿A quién llevas un proceso civil si no vive en Panamá? ¿Qué activo secuestra si no está en Panamá? No, nunca tuvo activo en el país. Por eso es importante para nosotros transmitir que lo mismo pasa en la profesión de la contabilidad. Es muy fácil tener en Panamá a nadie o a 2 personas, ningún activo, ningún nombre que se conozca en el medio, auditar, y si pasa algo, algún fraude, ¿a quién se demanda? ¿A quién responde? ¿A quién llama al Ministerio Público a rendir cuenta de ese dictamen? Y eso es la razón de este artículo número 13, con esa leyenda que dice, el trabajo se realizó físicamente en nuestro país, físicamente en nuestro país. De la mano de estos requerimientos éticos está entonces este número 13, que es la revisión del código de ética. Nosotros tenemos un código de ética desde el 84, que es un código de ética que nos ha servido bastante. Creo que tiene algo de orden en su estructura, no es malo. Y como todo código de ética, obviamente, y como todo lo humano, es perfectible. Pero lo importante entonces es que esta norma está mandando no hacer un nuevo código de ética, a revisar el anterior. Es lo importante, revisar el anterior, no hacer uno nuevo. Y con esa revisión vamos a tener entonces que la Junta Técnica de Contabilidad tiene un procedimiento interesantísimo en nuestro país y en nuestro gremio. Me gustaría entonces que lo analizáramos. Lo primero es el mandato de la norma,
es hacer un código de ética, revisando el anterior, es decir, no sería un nuevo código, sería revisar el anterior. Ahora, dice que tiene 30 días la Junta Técnica de Contabilidad para iniciar la revisión y estará obligada a dar en 6 meses un proyecto. Y creo que con esto ganamos bastante. Dicho proyecto será sometido a un debate público para que los interesados presenten sus aportes. Relevantísimo. Y aquí tenemos a varios que se sorprendieron cuando el proyecto de ley del colega Melchor Herrera se presentó en la asamblea. ¿Por qué? Porque no sabíamos ese proyecto. ¿Y qué es lo bueno de la asamblea? Hay un proceso público que se llama el primer debate, cualquiera puede ir. Como existieron varios que estuvieron en contra de ese proyecto, con reparos a ese proyecto, hicieron incluso una mesa técnica. Yo no participé en eso, no me invitaron a eso, pero aprecio el hecho de que la asamblea hizo una mesa técnica, escuchaba que hablaba esta gente que se oponían al proyecto y que querían mejorar el mismo o decir algo al respecto del mismo. Después existió un segundo debate. Después existió un tercer debate. Y antes de llevar al tercer debate se devolvió al segundo debate para corregir otras cosas, para después llevar un tercero. Lo que quiero decirles es, en la asamblea nuestra, que le pueden hacer las críticas que sea, tuvimos un procedimiento público donde todo el mundo participó, fue público, estuvo televisado, todo el mundo tuvo acceso a los borradores en forma perfecta o imperfecta, pero ahí estaban. Bueno, ese procedimiento lo vamos a tener acá. La norma en proyecto decía, la Junta Técnica dictará un reglamento. Esta dice, sí, tú haces el proyecto, pero después tú compartes eso y por lo menos vas a escuchar al resto de la gente. Y yo creo que con eso ganamos. Es decir, vamos a tener un debate público y dice la norma por espacio de 2 meses. Es decir, vamos a tener, antes de poder dictar una ley de código de ética que nos regula a nosotros en nuestra profesión, nosotros mismos y los demás interesados vamos a poder tener ese proyecto final, leerlo y poder debatirlo. Y poder, como gente civilizada, como gremio civilizado, escucharnos y poder entonces compartir como en forma democrática nuestras ideas y escucharnos el uno al otro. Creo que con esto ganamos muchísimo y creo que es un gran ejemplo para las otras profesiones de cómo podemos ponernos de acuerdo como profesionales y hacer partícipe al gremio de su propio reglamento, de su propia ley, de las cosas que después los van a regir. Pero no termina ahí el proyecto y es lo que quiero mencionar. Y después de ese debate, vamos todos a votar. Es decir, ok, el reglamento se hizo en borrador, se discutió por 2 meses y después todos los contadores, los grandes, los chiquitos, los viejos, los que no son viejos, los que están en firma, los que no están en firma, vamos a decir sí o no a ese borrador. Y eso creo que es bien importante y creo que si esta norma termina siendo ley de la República como está, sería un tremendo aporte que ha hecho el colega Melchor y todos los diputados que estuvieron en esta redacción, entre esos Zulay y otros más. Creo que ganan muchísimo el gremio con decir, nosotros somos un gremio donde vamos a participar todos. ¿Cómo? Porque mi voz tiene la posibilidad de ser escuchada y después yo tengo que votar y me tiene que convencer a mí de que ese proyecto está bien. No al revés, que tú inventas un proyecto y yo te tengo que convencer que está mal. No, se voltea esa tortilla, tú me convences a mí y yo voto sí o no a eso que tú me estás diciendo. Creo que con esto ganamos bastante, creo que es un gran experimento y creo que ese referéndum va a ser un gran legado a las futuras generaciones de cómo un gremio puede ponerse de acuerdo y puede incluso escucharse. Y mucha gente habla de que debemos ser unidos en el gremio. Bueno, aquí lo podemos empezar. Podemos empezar a ser unidos de esta forma. Cada uno participando de lo que está aportando y de lo que después lo va a regular como ley. Ahora, de esa forma tendríamos el código de ética revisado según nos dice la norma esta. Mientras eso pasa, nos dice la norma que sigue operando el mismo código de ética en conjunto con, o sea, el existente en 1984, el decreto 26, en conjunto con ¿cuál? Con, nos dice la norma, en conjunto con
el código IFAC y las normas de conducta. Este código, lo que hemos trabajado en firmas internacionales, no es que lo leemos todos los días, pero por lo menos lo hemos por ahí escuchado y visto en alguna medida. Y es un código bastante interesante. Yo creo que la tarea que tenemos todos nosotros es empezar a leerlo y estudiarlo, porque va a regir en conjunto con el decreto 26 del 84. Es decir, vamos a tener, por decirlo de alguna forma, dos códigos. Obviamente, como nos dicen siempre, ¿qué pasa si el código entra en conflicto con otro? El código IFAC lo que nos dice es, aplica la norma local sobre la internacional. Eso es importante. O sea, y eso va a llegar a pasar. Si hay un conflicto entre un código y otro, prefieres el nacional al del IFAC. Pero lo importante es no regirá eso. Y nos dice entonces la norma que este código de ética se va a revisar en forma quinquenal, por lo menos una vez cada 5 años, y lo importante de esto es que vas a utilizar como base de la revisión, por lo menos para tomarlo en cuenta, dice la norma, el código del IFAC y sus normas de conducta. Dos documentos distintos, la norma de conducta y el código del IFAC. Importante eso, yo creo que es un cambio interesante y creo que es como cuando nos pasó en el 2005 y antes en el 98 con las NIF. Al principio todo sonaba raro, era algo foráneo. Al final nos acostumbramos y todo el mundo asume que las NIF son la norma local y no podemos entender la contabilidad sin las NIF. Así que nos sentiríamos mal si pasamos a normas locales que nadie entienda a cabalidad. Por lo menos las NIF están puestas en algún lugar, se pueden consultar, sabemos cuáles son. Y esto creo que va a pasar lo mismo con el código IFAC. Vamos a tener en algún momento algo parecido a lo que se vivió con las NIF y las NIAS. Importante entonces lo que viene después y es el incumplimiento de las normas éticas. Y obviamente los contadores que se hayan portado mal, esperemos que no sea mucho y no sea muy grave la falta. Es importante saber que la Junta Técnica va entonces a sancionar y a procesar estos incumplimientos éticos como lo hace hoy. O sea, hoy también es la Junta Técnica la que supervisa la labor del contador y los incumplimientos éticos del mismo. Lo importante es que se quedó claro en el artículo 17 que existe la posibilidad de ¿qué cosa? La doble instancia, es decir, puedo reconsiderar y después apelar. Importantísimo. Y recordamos, el presidente Martinelli peleaba eso ahí en el tiempo que lo estaba jugando la Corte, que bueno, es que no tengo una doble instancia, no tengo dónde recurrir si me fallan en contra. Bueno, algo parecido a lo que tenemos acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que se logró entonces en el articulado es la Junta Técnica nombra una comisión y esa comisión es la que me juzga. Cuando sea que me juzguen, yo puedo reconsiderar esa comisión y apelar ante la Junta Técnica. O sea que eso es lo importante. Tenemos una doble instancia. El caso de una sanción, claro, tengo la sanción, reconsidero la sanción y tengo una apelación. Esto no estaba en el proyecto original, se logró que se pusiera en el código, en la norma actual. No lo puse en el slide, pero también es importante que hay una preocupación siempre con quién me va a juzgar. Porque si el que me juzga es mi competencia, estoy en el peor de los mundos. Él potencialmente hizo la ley, pero está en la Junta Técnica, hace la ley. Y dos, es competencia mía, es juez, parte y competencia. Bueno, se logró que las incompatibilidades de la ley 38, que me dice que si es mi enemigo, si es mi competencia directa y otras causales de impedimento, rijan en este procedimiento. Es decir, vamos a poder recusar al que esté en esa comisión en base a las normas de recusación y de impedimento que tenga la ley 38, que es la norma de procedimiento general de nuestro país, de administrativo general de nuestro país. Y se agregó otra. Si participaste en la redacción de la norma, no puedes estar en la comisión que investiga a nadie. Eso es importante. ¿Por qué? Para que por lo menos no me apliquen una ley que tú mismo hiciste, tú mismo eres la competencia misma, tú mismo hiciste la ley, eres más que juez y parte, eres juez, parte, competencia. Bueno, eso
esa posibilidad, por lo menos formalmente, se elimina. Muy bien, me gustaría entonces, una vez que concluimos esa parte del código de ética, hablar de cómo queda la Junta Técnica de Contabilidad con la nueva ley. Y eso creo que también tiene muy buenas noticias en este borrador que tenemos ya disponible. Y es, primero recordemos las funciones de la Junta Técnica de Contabilidad. Antes de la ley actual eran 8. De 8 pasan a 23. Claro, algunas 2 de esas eran, no vamos a verla para no criticar la norma, pero eran casi errores de la redacción. O sea, en verdad quizás son 21 en vez de 23, pero formalmente podemos apreciar el número. De 8 pasamos a 23, es decir, vamos a tener más funciones en la Junta Técnica de Contabilidad. Eso es lo importante. Ahora, importante de esto es también que nosotros tenemos la función número 1, y creo incluso que es hasta la razón para haber hecho la misma ley de muchos de los colegas, es la revisión del control de calidad. Hasta ahora hemos hablado, bueno, la norma nos protege, nos ayuda a que no haya una competencia desleal, que no haya por ahí un extranjero que en forma fácil viene a nuestro país. Todo eso es cierto. Sin embargo, tenemos que saber que vamos a tener en la Junta Técnica de Contabilidad la oportunidad de hacer un control de calidad. ¿Cuál es el control de calidad? Bueno, así como no queremos que venga un extranjero a firmar un estado financiero a lo loco, nosotros tenemos que saber que nosotros también tenemos que tener el cuidado de que nuestros trabajos de auditoría tengan la calidad suficiente para en algún momento, obviamente esto quizás no va a ser automático, pero en algún momento, y la Junta Técnica ya tiene en forma directa y expresa la capacidad para hacerlo, es pedir un programa de control de calidad. ¿Cuál es el control de calidad? Y los que hayamos estado en esos procesos lo conocemos bien. Es que alguien, un tercero, viene a mi oficina, abre mis archivos, ve mis papeles de trabajo y opina sobre el mismo. Es decir, me dice, bueno, Urbina, audito un banco, pero usted, esos papeles de trabajo no tienen ningún tipo de procedimiento para poder sustentar el dictamen. Bueno, eso en teoría lo vamos a tener en algún momento. O sea, esto abre la puerta a eso. No hace automático, pero esto abre la puerta a que la Junta Técnica de Contabilidad controle esa calidad. En otros países que lo detienen, bueno, el que audita estado financiero del sector bancario tiene que tener por lo menos estas normas así, 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 para poder auditar un estado financiero de banco. Estado financiero de empresa listada en la bolsa, por lo menos tiene que tener una estructura a su firma de 10 contadores, un socio de calidad, algún tipo de manual de auditoría, una revisión de la Junta Técnica de Contabilidad una vez al año para ver la calidad de sus estados financieros. O sea que en algún momento eso va a llegar a pasar. ¿Me escuchan bien? Alguien me dice que se congeló la señal. La señal está bien, ¿cierto? Ok. Muy bien, muy bien. Pregunta, ¿me veo simpático? Sí, dice que sí. Me parece bien, me parece bien. Entonces, importante esto, el control de la calidad va a ser algo que va a pasar en el futuro. Tenemos que saber que va a ser así. No va a ser automático. Evidentemente, este reglamento va a tomar un tiempo. El que haya conocido el proceso de Alcapa ha sido larguísimo. Y quizás Milton, que está en este chat, que ahorita vamos a conversar con él, nos puede comentar su experiencia en Alcapa, pero ha sido, la verdad, lento, no podemos decirlo de otra forma. Y creo que esto es parte del crecimiento que va a tener nuestro gremio. Va con el tiempo a tener un control de calidad, sabiendo que va a tomar tiempo y no va a ser automático. Otras funciones que tendrá esta nueva Junta de Contabilidad, la Junta Técnica tendrá dos cosas importantes: establecer las tarifas para los servicios y o trámites que realice. Es decir, ese control de calidad, sí, es un servicio que te va a prestar, pero te va a cobrar. 2, utilizar los fondos de autogestión a lo que requiera para su funcionamiento. Es decir, el que haya ido a la Junta Técnica de Contabilidad
sabe que en verdad es una oficina muy chiquita, pues eso no tiene mayor cosa. Y no tiene en verdad mucha capacidad de personal ni de presupuesto, porque es una oficina muy pequeña. Esto trata de darle fondos a la Junta Técnica de Contabilidad independientes del gobierno para que pueda tener sus funciones. Es decir, las quejas que hay y son muy recurrentes, no, lo que pasa es que habla de código de ética en este país, del contador y de sanciones. Hombre, que le ponen una demanda, esa demanda nunca la ven porque nunca tienen el tiempo, nunca tienen el personal. Y todo eso es verdad, son críticas muy válidas. Nuestro gremio entonces está encaminado a qué cosa? A en algún momento tener fondo de autogestión para que esas cosas por lo menos no pasen. Obviamente esto va a tomar mucho tiempo, pero estamos encaminados y el tiempo entonces empieza a correr, no que hasta esta norma nunca había corrido, es lo importante. Y van a haber dolores de crecimiento. Los que son empleados públicos acá y hayan estado en el sector público conocen que las normas de contratación pública son extremadamente complicadas. No es solamente decir tengo fondo de autogestión, después cómo lo ejecuto. Tengo que ir a Panamá Compras, tengo que ir a un procedimiento de la Contraloría. Usted entra a cualquier oficina pública y usted ve Contraloría, me equivoqué. No es que se equivocó, es que hay una oficina de control interno de la Contraloría. Si no, no puede salir un cheque de esa institución, no puede salir un pago de esa institución si no hay el control previo de la Contraloría. Bueno, esto, la Junta Técnica en su momento va a ver lo difícil que es la necesidad de cumplir con el procedimiento de contratación pública, pero es un dolor de crecimiento. O sea, nuestro gremio necesita esto para poder crecer, y es lo que quisiera poder comentar. Vamos a seguir entonces viendo, esto es relevantísimo para los que tengan firmas de contadores. En algún momento vamos a pagar por el registro en la Junta Técnica de Contabilidad, según la norma nos lo dice. Y puede haber un debate si esto es constitucional o no, pero la norma está diciendo que la Junta Técnica de Contabilidad determinará por resolución cuánto va a cobrar por el registro de una empresa de contadores en la misma. Importante esto, creo que esto ya lo mencionamos, la Comisión Especial de la Junta Técnica de Contabilidad. Recordemos, las sanciones éticas sí se van a poner, pero va a haber esa doble instancia donde hay una Junta Técnica de Contabilidad que nombra una comisión que te investiga, reconsidera si te sancionan y apelas ante la Junta Técnica misma. Importante porque en su momento no estaba así en la norma como se redactó inicialmente el proyecto, es que la norma decía inicialmente que en Panamá se aplican las NIF y las NIAS hasta tanto no diga la Junta Técnica algo distinto. Eso es lo que decía la redacción original. Varios colegas, lamentablemente la profesora Margot no está aquí en este momento por otro compromiso que tenía, pero varios colegas hicimos un lobby para decir, bueno, vamos, para no quedar a expensas de que la Junta Técnica de Contabilidad dicte una norma local como la teníamos antes, o en Locofin, o sencillamente para no echar para atrás, pongamos que se adoptan como propias y de aplicación en Panamá las NIF. Y así tenemos entonces esta reacción. La norma entonces local nuestra, puesta en la ley nuestra, dice que se adoptan como propias y de aplicación en Panamá las NIF para pymes, las NIF, full NIF, las NIAS y las normas dictadas por INTOSAI, el Instituto de Auditores Internos, que son las normas del sector público, y podemos entonces saber que las NIAS y las NIF son nuestras. Las NIAS y las NIF son de aplicación en Panamá. Y eliminamos así cualquier oportunidad de que por ahí alguien dicte otra norma local. Y obviamente podemos debatir si eso es bueno o es malo, pero por lo menos esa es la redacción que tenemos en este momento. Ahora, por supuesto que hay algunos vacíos que puede tener la norma. El caso de siempre mencionábamos era el impuesto complementario. Bueno, el impuesto complementario nuestro tiene ciertas características que no te van a hacer una NIF para el impuesto complementario panameño, para el CAIR panameño. Bueno, quizás vale la pena que ese vacío que tendrán las NIF, que tengan las NIAS, lo llene la Junta Técnica de Contabilidad con Nocofin, dando algún tipo de norma local para eso en específico que la NIA y la NIF no tratan. Eso sería entonces la lógica de este artículo.
Y creo que ganamos bastante con esa reacción de que sí, si hay algo, yo recuerdo cuando empezó el CAIR, no había una NIC que dijera, o las NIAs que dijera cómo comunicar en los estados financieros del CAIR. Bueno, quizás ahí hubiera sido lógico que alguien diga ese vacío, si hay un rol para la Junta Técnica de Contabilidad, si hay un rol para NOCOFIN de poder dictar una norma como guía. Bueno, preséntalo así en los estados financieros, punto. Y creo que eso es un punto interesante. Alguien está preguntando por ahí, Marisela Andrade, la colega Andrade, sobre el tarifario, que también es una aspiración grande de nuestro gremio y además una aspiración histórica de nuestro gremio. Con toda la razón del mundo queremos una... yo sé que no se va a escuchar, pero grite usted solo, ahí en su casa. ¿Quiere o no quiere una tabla honorario? Bueno, no lo voy a poder escuchar, pero creo que usted mismo se escuchó. Claro que queremos en nuestro gremio una tabla de honorarios. Lamentablemente no la tenemos. Ahora, la norma entonces dice, la Junta Técnica, que sí, la Junta Técnica podrá establecer dentro de sus funciones una tabla, y lo he subrayado de esta forma, de referencia de honorarios mínimos por servicios profesionales. Ahora, sí tengo que decir, felicito esta redacción, creo que es un gran avance, creo que nos lo merecemos, creo que lo necesitamos. Ahora, la palabra referencia no me gusta. Y no me gusta ¿por qué? Porque la palabra referencia pareciera que no hace vinculante, y ese es el tema, que no hace vinculante la misma. Es decir, sí, vamos a tener una tabla, pero alguna gente dice, bueno, referencia es que, y creo que tienen algo de razón, otra gente a nivel de interpretación dice que no, que probablemente la interpretación que le estamos dando no es la correcta, pero lo importante es que la norma lo dice así, tenemos una tabla de referencia a honorarios mínimos. ¿Es esto vinculante? Es decir, ¿lo tengo que hacer de todas maneras? La respuesta pareciera ser que no, o sea, que no es vinculante, no es obligatoria, pero por lo menos la tenemos. Ahora, sabiendo lo siguiente también, que la tabla de honorarios no la queremos exclusivamente para saber cuánto cobrar. Dos, no la queremos exclusivamente para que el colega de al lado no cobre por el suelo y no se cobre cero por un estado financiero, que el comerciante le quiere pagar a uno lo que le da la gana. No, no es eso solamente, que de por sí es importante, sino que el código de ética nuestro desde siempre dice que es una salvaguarda a la independencia cobrar honorarios justos. ¿Por qué razón? ¿Puede un abogado cobrar cero? Sí, quizás sí. Y quizás sí, ¿por qué? Porque él probablemente, vamos a pensar mañana, a mí me contrata el Sech, gran cantante, todo el mundo lo conoce, lo siguen 100 millones de personas en su Twitter y 150 en Instagram. Yo quiero saber a ese colega, perdón, de ese colega, de ese cantante, ¿para qué? Para tomarme una foto con el Sech, me tuitea y después tengo seguidores yo también, la gente me conoce. Eso lo puedo hacer en el derecho, no lo puedo hacer en la contabilidad. ¿Por qué razón? Porque tengo un dilema ético, porque mi independencia se ve comprometida, dice el Código de Ética y la teoría general, cuando mi motivación no son mis honorarios, mi motivación ¿qué es? Queda bien con mi cliente. ¿Por qué? Porque es que mi motivación no puede ser queda bien con mi cliente. Mi motivación ¿qué es? Que mi trabajo quede bien y como salvaguarda lo mismo, mis honorarios deben ser honorarios acordes con el trabajo y honorarios justos. Por eso incluso hemos tratado de decir en varias ocasiones a quienes nos critican de por qué queremos una tabla de honorarios, es que yo no puedo cobrar, vamos a pensar que mañana no existe ningún contador y yo soy el único contador en Panamá disponible en este momento. Todo el mundo se fue a pasear, se fue de vacaciones y me viene a buscar a alguien. Y yo le cobro 10 millones de dólares por firmarle una renta. Los 321 contadores que están ahorita mismo participando en esta charla, según lo comenta Suma aquí en el número de participantes, me va a decir, ¿por qué? No, Carlos. Sí, tú firmaste ese estado financiero porque te pagan 10 millones de dólares. Pero tú sabes bien que ese estado financiero no vale 10 millones. ¿Tu motivación cuál era? Deja de trabajar y quédate con esos 10 millones, te jubilas. Si nunca has visto esa cantidad de plata junta en tu vida, nunca, la firma más grande no factura eso en ningún engagement de auditoría en nuestro país.
Es decir, quedaría en entredicho mi independencia cuando mis honorarios son exorbitantemente grandes. Por eso dice la norma que el cobro de mi honorario es una salvaguarda a la independencia. ¿Por qué? Porque incluso nos dice cobrar lo que otros contadores cobran, una de las referencias para fijar el precio de un contador. ¿Por qué esto es importante? Porque la salvaguarda de la independencia en esa revisión de la calidad. Carlos, usted auditó una tienda de chino, ok, ¿cuánto cobró? Cobró 5,000, ah, bueno, tiene sentido. Entonces cobró 2 millones para una tienda de chino, usted vendió ese dictamen, porque todo el mundo sabe que ese chino se hubiera podido conseguir otro contador por $5,000, no por 2 millones. O sea, que usted vendió ese dictamen. Ese dilema ético se rompe cuando los honorarios son honorarios justos, honorarios estándar, y por eso también requerimos una tabla de honorarios. Lo que no me gusta es una tabla de honorarios de referencia. Me hubiera gustado una tabla legal de honorarios o una tabla vinculante de honorarios. No es lo que tenemos. Lo que tenemos, que creo que es un avance, es que la Junta Técnica de Contabilidad podrá dictar una tabla de referencia de honorarios mínimos. Es lo que nos está diciendo la norma en este momento. Ahora pasemos, para seguir en la presentación, a hablar de la Junta Técnica de Contabilidad y su funcionamiento. Y empieza esto con lo primero que tiene es la presidencia de la Junta Técnica, que según esto sería una presidencia rotativa. Recordemos que hasta ahora la queja de los colegas que han sido miembros de la Junta Técnica de Contabilidad es que la Junta Técnica es de alguna manera, primero, un apéndice del MISI, dos, presidida por un CPA, es decir, un CPA debería mínimamente, si es una Junta Técnica de Contabilidad, mínimamente un CPA que la presida. Si estamos hablando del presidente, el pastor de una iglesia, mínimamente sea la religión de esa iglesia, pues. Y igual, la aspiración nuestra es que el presidente de la Junta Técnica de Contabilidad sea un contador, y se logra entonces con esta norma, que nos dice que la presidencia anteriormente la ponía el MISI, o sea, el secretario del Ministerio de Comercio Interior. Ahora nos dice que la presidencia va a ser siempre un contador, y de los miembros de la Junta Técnica, en forma rotativa, va a ser el presidente. ¿De qué forma? El representante de la asociación más vieja en cuanto a su fundación va a ser el primero, y se rotará cada 2 años, entiendo, cada año, la presidencia en orden de fundación de la asociación que representa ese colega. Otro de los temas que se habían puesto como incomodidad de varios colegas que participaron en la Junta Técnica es, bueno, vamos a nombrar a fulano. El colega fulano está nombrado, ya la Asociación de Contadores, AMUCOPA, el colegio, la Universidad de Panamá, etcétera, lo nombró. Perfecto. Pero mira qué pasa. Después de 6 meses, todavía el gobierno no ha ratificado a ese colega como miembro de la Junta Técnica de Contabilidad. Se logró entonces en el artículo 20 poner un plazo. Obviamente sabemos que en este país los plazos se ponen, no se cumplen, pero por lo menos está el plazo. Y dice que en un término de 30 días, el presidente o el órgano ejecutivo tendrá como plazo para nombrar a ese colega que propongan las asociaciones y las universidades que formen parte de la Junta Técnica de Contabilidad. Importante para ir avanzando, nos dice, recuerden que habíamos hablado hace unos minutos atrás, lo complicado que es el manejo de fondos públicos y lo difícil que es la contratación pública. Bueno, muy bien, sabemos que eso va a ser un dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza necesario. Lo importante entonces que nos dice la norma que la Junta Técnica de Contabilidad va a tener un presupuesto anual que va a ser aprobado por la Junta Técnica de Contabilidad y que se va a hacer con fecha 31 de diciembre y que va a ser auditado por una firma de auditoría externa. Importante esto, creo que es una gran aspiración,
Creo que es una muy buena aspiración, pero sí anticipo que esto es complicado. ¿Por qué razón? Porque son fondos públicos. Siguen siendo fondos públicos. Y la contratación pública, los que tengan experiencia en el sector público sabrán que no es fácil, que es complicada y que el manejo de los fondos también lo es. Pero es importante saber, vamos a tener entonces aquí fondos públicos con un presupuesto anual y la Junta Técnica de Contabilidad así lo tendrá. Muy bien, seguimos entonces con el artículo 25 y es que nos dice, una vez que hablamos de plata, ¿para qué quieres la plata? Bueno, para que la Junta Técnica de Contabilidad tenga una estructura propia y eso es importante. Y la pregunta que está haciendo Ana Yancy es muy cierta. Auditoría externa para auditar fondos públicos. Tienes toda la razón, Ana Yancy, pero es lo que dice la norma. Es lo que dice la norma ahí. Pero bueno, es importante entonces, la Junta Técnica de Contabilidad tendrá su propia estructura y funcionará con ese presupuesto anual que habíamos comentado en el slide anterior. La queja entonces, la Junta Técnica de Contabilidad no tiene estructura, ¿sí? Y tampoco tiene plata. No tiene estructura, pero no tiene plata. Bueno, los fondos de autogestión darán esa plata para esa estructura, por lo menos en teoría. En la práctica tendríamos que ver cómo esto funciona más adelante. Vamos entonces a ver también, importante, las asociaciones, porque recordemos, la Junta Técnica de Contabilidad hoy, ¿quién forma parte de la misma? Nos dice la norma 4 asociaciones y nos dice también la USMA, la Universidad de Panamá, el MICE. Sin embargo, hoy la norma, como está redactada en tercer debate, aprobada en tercer debate por la Asamblea, esperando la sanción del presidente, nos diría, USMA desaparece. Es decir, va a estar Universidad de Panamá y 2 universidades nombradas por el Consejo de Rectores. Allá decidirá el Consejo de Rectores a quién manda. 2. Nos habla de las asociaciones más representativas, es lo que nos dice la norma, de contadores más representativas, con un límite de 10, es lo importante. Es decir, potencialmente hoy no existen nada más que las 4 que conocemos. Había otra gente por ahí que en verdad no tienen asociación. Ellos decían que tienen una asociación, no la tienen. Hoy existen 4, punto, no existen más. De 4 potencialmente podemos pasar a 10, es lo que dice la norma esta. Representativas. ¿Qué significa representativa? Según la norma esta, nos habla de que para ser representativa, la asociación tiene que tener por lo menos 150 miembros activos. Eso es lo importante. Ese es el número. 10 asociaciones, pero para poder ser una asociación, por lo menos 150 miembros activos, entendiéndose por activos quienes hayan tenido una participación presencial o virtual en los últimos 24 meses. Y es una queja recurrente que existe con algunas asociaciones, sobre todo las más viejas, que hay gente que se inscribió hace 30 años, cuidado, ese señor ya falleció, todavía está de miembro ahí en esa asociación. Bueno, la norma lo que trata de decir es activo y que, bueno, por lo menos haya estado por ahí, que lo hayan visto los últimos 24 meses. Importante también, estas asociaciones tienen que pagar, según la norma, una tarifa a la Junta Técnica de Contabilidad para su registro. Vamos ya a acabar con esto para pasarle la palabra a Milton Chambonet, y es que nos dice que esta pregunta es muy recurrente, por eso lo traje. Esto no está en la norma. Lo traje porque no está en la norma, porque inicialmente dio mucho que hablar, y es lo siguiente. Decía la norma anterior, y esto se eliminó, que la Junta Técnica de Contabilidad podrá conceder permisos especiales para ejercer la profesión en 4 casos. Cuando en el país donde venga la persona, se le dé el mismo derecho a los panameños. Y yo creo que eso no se da en ningún país. Yo estoy tratando de sacar la licencia CPA en Colombia, donde ya soy residente. Tengo mi carnet de residencia, tengo cuenta de banco, tengo una empresa creada. No me lo dan. ¿Por qué? Porque en ningún país es fácil ejercer la profesión. Y tengo que respetar las normas de ese país. ¿Por qué? Por ese país, al final, ¿de quién es ese país? De los colombianos. Ese país no es mío. Entonces, bueno, eso era una de las formas de ser contador en Panamá, que no pasaba mucho, pero potencialmente podía pasar. Cuando se trate de auditores internos de empresas extranjeras, decía la norma también,
cuando no hay profesionales nacionales disponibles para el tipo de trabajo requerido. Miren, son las 8:10 de la noche de un jueves. ¿Cuántos somos en esto? 310 contadores. Y me van a decir que no hay contadores en este país. Claro que los hay. O sea que, por supuesto que sí hay contadores. Y tenía lógica eliminarse ese artículo que tenemos ahí. Y lo último, y creo que tiene algo de lógica, cuando estén casados con panameños o cuenten con más de 10 años de residencia en el país. Yo personalmente, y respeto al que piense lo contrario, sí creo que el extranjero tiene un rol para jugar en el gremio, sobre todo cuando tiene algún tipo de arraigo en nuestro país, como por ejemplo casado con panameño, 10 años de residencia en el país, pero creo que esto debe ser objeto de un debate más amplio y esto no se lleva a debatir con precisión y siempre reconociendo que este país es nuestro y que primero debe estar el panameño y después el extranjero. Y el extranjero, por supuesto, debe tener un camino a nacionalizarse como en cualquier país donde aspires a vivir por un tiempo largo. Yo entonces termino mi participación aquí dando las gracias, incentivando a los colegas. Primero dando las gracias porque en un momento de la presentación fuimos 330. Ahorita mismo somos 307, pero en un momento fuimos 330. O sea que animo a todos a participar en estos debates, sabiendo que en algunos momentos incluso el problema es que no se ha debatido las cosas con profundidad. Dos, animo a todos a que empecemos a estudiar estos temas. ¿Por qué razón? Porque el, lo importante es conocer que nosotros necesitamos en nuestro país más debate, no menos debate. Y sabiendo entonces que necesitamos también en su momento eh, divulgar esto. Esta norma es muy buena, pero vamos a tener que divulgarla bien también. Y es lo que quiero poder transmitir. Voy entonces a pasarle la palabra a Milton. Y voy entonces a poner, Milton, ¿estás ahí? Sí, señor, aquí estoy. Señorito. Sí, señorito, aquí estoy. Bueno, vamos entonces a poner a Milton en Spotlight. ¿Estás ahí, Milton? Venga, Milton. Tengo que dejar de compartir pantalla yo también. Vemos a Milton, ¿verdad? Muy bien. Milton, los compañeros entonces te esperan para las palabras tuyas. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Carlos, por considerarme a participar en un evento tan importante como este, que es dar a conocer la nueva ley del contador público o el proyecto de ley 459. Todavía no es ley, esperemos que lo sea pronto. Esperemos también que aquella revisión adicional que le está dando el Ejecutivo a este proyecto de ley, pidiéndole opiniones sobre inconstitucionalidad o inexequibilidad a algunas entidades, se dé rápido para que el proyecto de ley sea rápido. Ya sabemos que el Ejecutivo ha estado consultando a algunos otros entes del gobierno pidiéndole su opinión si hay aspectos de inconstitucionalidad o que no sea exequible la ley. Entonces, pues, esperemos que estas entidades respondan con la rapidez que se amerita para que el proyecto sea ley de la República rápido o sea rechazado por el presidente por si en el camino sale alguna de estas dos condiciones. Yo empiezo por lo que tú comentaste, Carlos, al final. Parto de allí. Cuando el anteproyecto de ley 153 se hace público, que eso fue en octubre del 2020, cuando este anteproyecto de ley se hace público, algunos pusimos una alerta.
hubo un grupo o muchos grupos de contadores que dijeron no, tal o cual situación no me gusta. Inclusive tú lo has mencionado, hubo hasta una manifestación en la Asamblea de Contadores. No estoy seguro si ha sido la primera que se da en Panamá, pero sí hubieron muchas voces disidentes. A mí me hubiese gustado más que estas voces disidentes hubiésemos sabido vender nuestra idea de forma tal que a los que generaron hasta el anteproyecto de ley, inclusive hasta antes de la mesa técnica que se dio, hubiésemos tenido más capacidad de convencimiento y que en esta etapa, en el anteproyecto de ley, antes de que llegara a primer debate en la Asamblea, hubiésemos incluido todas estas otras cosas que se lograron incluir en segundo debate. Yo creo que no tuvimos tal vez la edad, no tuvimos la madurez, no tuvimos la sapiencia de cómo dar y vender nuestro mensaje para que este grupo de 13 contadores, creo 14 contadores, junto con el licenciado Herrera, hubiesen captado el mensaje de esta disidencia y lo hubiesen agarrado más a tiempo, ¿sí? Porque se agarró un poco tarde, para mi gusto, resaltando la capacidad de escuchar, la capacidad de democratizar el proyecto del licenciado Melchor Herrera. Creo que todos los aplausos, todos los méritos deben de ser dirigidos al licenciado Herrera y por supuesto a todos los que han trabajado en esto, porque él sí tuvo esa interés de escuchar y de entender que para todo hay voces disidentes, ¿ve? Hasta aún lo que ya tenemos todavía sigue siendo producto de voces adversas, de voces disidentes. Pero eso está bien, eso no tiene por qué. Se frició la pantalla de Milton, pero podemos responder algunas preguntas si tenemos a bien alguien mientras Milton se descongela. Si tenemos alguna pregunta, la podemos contestar. También los que tengan, varios me han preguntado por el chat en el que estamos compartiendo las noticias y la ley, los que tengan la intención de pertenecer al chat, me mandan su número y lo incluimos. Tenemos entonces ok, vamos con Milton de nuevo. Sí, entonces te decía que poco se ha hablado en este momento de la reglamentación a la ley. Como está el proyecto de ley 459, hay 7 artículos que mandan a reglamentarla, pero se habla poco de esa reglamentación. ¿Y por qué es importante? Inclusive durante el periodo del segundo debate de las discusiones, el diputado Herrera nos solicitó participar en el tema de la reglamentación. Lo que pasa es que a diferencia de la tabla de honorarios, que el proyecto habla de 6 meses, para la reglamentación no estipula un tiempo, pero esta ley tiene que ser reglamentada también. Entonces, ahí va a haber una dinámica muy interesante. La ley no está pidiendo que la reglamentación vaya a un debate como lo está pidiendo para el código de ética, pero yo me imagino que está el antecedente y la junta técnica, que es la que tiene la responsabilidad inicial de esa reglamentación, pues haga público los borradores de dicha reglamentación para que todos podamos participar. Entonces, reitero, es muy importante el saber que esta ley tiene que ser reglamentada porque así está considerado. Mi tercer comentario es el tiempo.
creo que en muy poco tiempo, desde el 31 de octubre o el viernes último de octubre, cuando se aprueba en tercer debate este proyecto, a la fecha ya se ha divulgado mucho. Ya nos hemos dado cuenta que hay mucha profundidad. Ya nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas y que el alcance es muy amplio. Y creo que a medida que se vaya discutiendo, a medida que vaya habiendo estas iniciativas, la que tú estás proponiendo, como la que tú has propuesto hoy, esto se va a saber más a profundidad y creo que todos vamos a ser beneficiados. Y lógicamente va a faltar el tiempo, que es lo que al final del camino nos va a decir cómo funciona o no esta nueva ley del contador público a partir de cuando lo sea. Por ahí hay preguntas, hay miles de preguntas. Dice el artículo: en los actos propios, las declaraciones de renta, declaraciones municipales y otros informes tributarios. Fíjate que el tema tributario abarca mucho, porque tributo es muchas cosas. Una de las grandes preguntas es las planillas del CIPE, de la Caja de Seguro Social, que son un informe tributario, serán refrendados por un contador público autorizado. Nos los va a dejar, nos los va a decir la reglamentación. Los formularios 107, 106 de ganancia capital, el 430 del ITBMS y tantas otras, los formularios 43 o los informes de compra, el nuevo informe de venta. Todo esto va a tener que ser refrendado por un contador público autorizado. Mi interpretación es que sí, pero así es que yo lo estoy interpretando. Vamos a ver qué va a pasar con la reglamentación y cómo la reglamentación y cómo los contadores vamos a reaccionar ante cada uno de los artículos de esta ley a medida que se va desmenuzando el contenido, se va desmenuzando su aplicación y su conocimiento. Entonces creo que vamos a entrar en una dinámica muy interesante, que sin duda quien va a ganar va a ser la profesión. Termino, Carlos, con el siguiente comentario, con lo que tú iniciaste. Yo termino con lo que tú iniciaste. Y dijiste, lo que más publicidad se le dio fue a la A de autorizado, ¿sí? Y un grupo nos opusimos a que se quitara la A. Recuerdo por ahí que uno de los diputados a los que accedimos en esto me decía: Milton, pero es que yo estoy de acuerdo con ustedes porque el CPA es estatus. Y él lo veía así. La verdad es que yo nunca lo vi como que, hey, CPA, eso, yo soy un CPA, ¿no? Entonces él lo decía y me decía: yo lo voy a vender o yo voy a pelear el punto, pero desde la óptica del estatus. Porque a mí como abogado, a mí no me gusta que me digan licenciado a secas. ¿Ve? A mí me gusta que me digan abogado, porque ese es el estatus. Entonces, CPA es su estatus y ustedes tienen que tener ese estatus. Pero más allá, y eso lo dije como una referencia a la discusión que se dio por la A, quiero decir lo siguiente. Uno, que efectivamente se queda somos contadores públicos autorizados, CPA. Pero en el artículo 38 del proyecto 459, que me voy a permitir leerlo, dice lo siguiente. El 38, voy rapidito. 38, la presente ley deroga la ley 57 de 1 de septiembre de 1978 y el decreto 68 del 29 de octubre de 1986. Ese decreto es el Código de Ética. ¿Esto por qué es importante? Porque el anteproyecto de ley decía lo siguiente. El anteproyecto de ley decía: voy para allá. 35, el anteproyecto de ley 143 era el 35. Deróguese la ley 57 de 1
de septiembre de 1978, el decreto número 68 de 1986 y todas las otras disposiciones que sean contrarias a esta ley. Esa última frase se eliminó. Pero ¿sabes por qué se eliminó, Carlos? Porque entre leyes, decretos, resoluciones, hay más de 100 que hacen referencia a contador público autorizado. Entonces era casi imposible y íbamos a convivir con los dos términos, contador público en una ley y contador público autorizado en 100 leyes anteriores que se habían emitido, leyes, decretos, resoluciones que se habían emitido. Entonces, además de mantener la A, que era la forma correcta, además de que nos da estatus, también se han salvado otras normas jurídicas que se referían claramente al término. Dicho eso, Carlos, nuevamente por la participación, he tratado que sea lo más corta posible para dar tiempo al espacio de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces vamos a tratar de contestarlas en la medida del tiempo, respetando el tiempo de los compañeros, sabiendo que tenemos algunas. Quedé con la duda de los estados financieros interinos a presentarse a la Superintendencia de Valores. Ejemplo, tiene que ser independiente. Entendía que era así, pero por ejemplo, la ley de valores dice que para los interinos no tiene que ser independiente. Muy buena pregunta. Yo pensaría que con la norma actual debería ser independiente. Es lo que yo pensaría, pero evidentemente, colegas, tenemos también que saber que las distintas normas dictarán en su momento cambios a esa ley general. Lo importante para nosotros es que es un gran paso el poder decir la información tiene que ser en principio independiente de la persona para la que yo trabajo. Y eso yo creo que ganamos bastante con eso. Pero evidentemente estos detalles en el camino van a aclararse con más precisión. Vamos a ver otra. Recuerden, mándennos los números, tenemos bastantes números por el chat. Tenemos acá, Carlos, ¿esta ley obliga a todo el mundo a ser parte del CAPA? No. Lo importante es, abre la puerta para una reglamentación de la Junta Técnica sobre el control de calidad, pero no obliga a nadie a absolutamente nada en este momento. Le delega a la Junta Técnica de Contabilidad la posibilidad de dictar un reglamento de control de la práctica. Pero hasta ahí, no tenemos más nada que eso. Yo no veo más preguntas específicas porque el chat es bastante largo. Todos los documentos deben ser elaborados con grado de responsabilidad, deben ser refrendados con un CPA si éste lo elabora. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante saber que lo importante de esta ley, ¿cuál es? Elimina un tema recurrente que tiene todo empresario. Eso hizo el CPA, yo no tengo nada que ver con eso. Ah, sí, no tienes nada que ver con eso cuando llama la autoridad, cuando llama el banco, cuando llama, pero cuando te reparte la plata no se la das al contador. Es más, le quieres pagar sueldo mínimo o le quieres pagar honorarios chiquititos y ahí le estás peleando el honorario. La norma, ¿qué es lo que dice? Dice lo que la contabilidad, la auditoría siempre ha tenido la intención de hacer. El empresario, la empresa, es responsable por sus números. Eso no es delegable. Eso no es que el responsable del contador. No. El responsable es usted. Y acá todos hemos entrado a una empresa que te dice, no, es que el contador hizo, el contador volvió. No, señor. La plata es suya, la empresa es suya. Usted es responsable. La responsabilidad del contador, ¿cuál es? El dictamen del estado financiero. Los números son responsabilidad de usted. Tenemos entonces acá otra pregunta. ¿Cómo quedamos financieros que muchos de ellos hacen los estados financieros y representan una figura más superior a los contadores? Sí, yo creo que ahí ¿cómo quedamos financieros que muchos de ellos hacen los estados financieros? Sí, tenemos que saber, pues, y esto es una característica de nuestro gremio, tiene que haber una independencia de el que hace los estados financieros con su dictamen, por lo menos. Sobre la tabla de tarifarios, ¿ya hay un borrador? No hay un borrador. Eso no existe en este momento. Existe la oportunidad, la posibilidad
con esta nueva norma de que la Junta Técnica dicte una tabla de honorarios, pero no existe una tabla de honorarios. Sobre renovar la licencia, sí, en su momento yo creo que cobrarán incluso algo simbólico por esa renovación, pero sí, hay que renovar eso. Cuando se venza, obviamente. Sería mejor que envíe la invitación por aquí de WhatsApp. Sí, también puedo mandar esa invitación, pero no sé cómo hacerlo, la verdad. Le puedo mandar mi número, con confianza escríbame, el que quiera estar en el chat, y también el número estamos disponibles para todos los colegas, siempre va a haber tiempo. Así que tengan mi número con confianza. Tenemos entonces acá, ¿qué pasa con las firmas que tienen estudiantes de contabilidad? ¿Pueden participar como equipo de auditoría aunque no tengan idoneidad? Sí, sí lo pueden hacer. Vamos a ver una vez más ese tema del equipo de auditoría, la aspiración nuestra del grupo donde Milton estaba, otros colegas que están en este chat, que tratamos de convencer a Melchor y en su momento lo convencimos, hubieron algunos cambios en esa redacción. ¿Era qué cosa? El equipo de auditoría tiene que ser CPA y tiene que ser panameño en algún grado. No me puedes agarrar y decir, aquí hay 280 contadores y tú no encuentras un contador para firmar los estados financieros y los papeles de trabajo. Hay de sobra contadores. Y si vas a traer un extranjero y vas a poner un contador aquí local a firmar, por lo menos contrata 3 más, 4 más para mostrar un equipo de auditoría. Si vas a hacer la trampa, hala bien. Traes un contador, una firma venezolana y vas a hacer auditoría en Panamá. Pero no me contratas un firmón, contrátame por lo menos 4 o 5 más y dale de comer a alguien, comparte ese honorario con alguien más. Por eso queríamos que el equipo de trabajo de auditoría fueran en alguna medida CPA. Esa medida es difícil de encontrar, porque hablas con alguien, te dice 100%, pero 100% es una palabra peligrosa. ¿Por qué? Porque después te dice alguien, no, pero es que aguanta, pero es que existen técnicos que no son contadores, que va a auditar la bananera, tienes que traer un experto en banano. Tienes acá, bien dice la pregunta, tengo un estudiante, claro que hay que darle chance de que forme parte del equipo de auditoría. O sea, requerimos más debate de qué es el equipo de trabajo en auditoría, quién lo conforma y en qué medida ese tiene que ser CPA. Lo que no puede ser, y es la aspiración nuestra, que nada más sea uno. No. Si usted va a auditar el Bladex, Banco General, usted va a auditar el Canal, Copa, no tenga nada más un contador, por lo menos contrate más gente. Hay firmas de contadores que son, algunos todos desde el extranjero. Por eso la norma dice, di que el equipo de trabajo de auditoría fue quién. 2, que hiciste el trabajo en Panamá. No me puedo hacer una auditoría por control remoto, ni por teléfono, ni por email, ni por WhatsApp. Otra cosa, aspirábamos nosotros, que no haya solamente un CPA y el resto son ingenieros industriales, financistas, chapiteros, mecánicos. No. Está bien, está un CPA, pero contrata más CPA. Contrata más gente ahí que también sea CPA y dale chance a la gente para ganarse el pan en forma digna. Y en esta profesión hay suficientes colegas que pueden ejercer esos roles. Vamos a ver otras preguntas que tenemos por acá. ¿Puede la responsabilidad de la administración de la empresa alcanzar como parte de la misma el contador outsourcing? Yo creo que sí, yo creo que hay una responsabilidad. Lo importante es decir lo siguiente, la responsabilidad es mía en cuanto a qué, a mi dictamen. Vamos a decir en cuanto a qué, a mi trabajo, pero mi responsabilidad no es lo que pasa con muchas empresas. Yo no sé, de eso no sé nada. Nosotros dejamos de pagar el ITBMS. Pues no es culpa mía. Es más, se lo voy a cobrar al contador. No se lo hago. La plata es tuya y la recibiste tú y te la gastaste tú. La responsabilidad sigue siendo tuya como empresario. Y yo tendré una responsabilidad en cuanto a mi trabajo, mi dictamen, no en cuanto a la plata que sigue siendo tuya y la responsabilidad sigue siendo tuya como empresario. Ese es el concepto general. Equipo de auditoría desde supervisores hacia arriba son CPA estrictamente, ¿es cierto? No, yo conozco varios que no son CPA y son gerentes de auditoría, supervisores, hay bastante. Gracias por tocar ese tema. Lo más práctico es revivir la figura del contador certificado, que en la ley vigente está bajo la supervisión de un CPA. Sí, yo creo que de eso hemos hablado anteriormente, en que coincidimos varios que hay un espacio para lo que se eliminó con esta norma. Se eliminó el contador empírico, que era el contador certificado sin ser CPA titulado. O sea, no tenía el diploma de CPA,
pero la norma le permitía sacar una idoneidad, no de CPA, sino de contador. Eso se eliminó. Pero yo creo que hay un espacio para eso. Lamentablemente no supimos vender eso bien y lamentablemente no está en la norma. Soy estudiante de contabilidad. Gracias a esta reunión estoy adquiriendo más conocimientos para un futuro o en la sociedad. Todo lo que está pasando bueno en esta norma es para usted. La mayoría de los que estamos acá estadísticamente tenemos más ayeres que mañana. Usted estadísticamente tiene más mañana que ayeres. Esto le va a servir a usted más que a nosotros que estamos acá. Siga estudiando, gradúese de CPA y le damos la bienvenida al gremio de contadores. Para jefe y director debe ser CPA. Bueno, la norma dice jefe de contabilidad, subjefe de contabilidad, jefe de auditoría, subjefe de auditoría. Puede ampliar los señalamientos con relación a los fallos hacia la Junta Técnica de Contabilidad. ¿Cómo así los fallos? O sea, exactamente cuáles son los fallos hacia la Junta Técnica de Contabilidad? Me aclaras y por supuesto lo respondemos. Dentro de la ley existe algún artículo que castiga a los que utilicen los números de licencia de CPA sin su autorización. Bueno, es que es un delito. O sea, usted no puede tomar el nombre de otra persona y hacerse pasar por eso. O sea que la ley penal castiga eso, ¿no? ¿Debería la carrera de contabilidad obligar la práctica profesional en firma? Yo creo que sí, pero eso no es materia de esta ley. ¿Cómo queda el tema de la educación continua y actualización del contador? Hay dos aspectos. El primero es, existe para toda asociación, para registrarse en la Junta Técnica de Contabilidad, dice la norma esta, la obligación de someter a la Junta Técnica su programa de educación continua. Y dos, la Junta Técnica estaría facultada dentro de esta revisión de la práctica a dictar algo parecido a eso, ¿no? Parecido a requisitos de educación continua. No en forma expresa, pero ahí podemos intuir que hay algo de eso en las posibilidades que tiene esta Junta Técnica con esta norma. Perdón, no me expliqué bien. Con la nueva ley entonces queda restringido desde el supervisor hacia arriba para que sea solo CPA. No, yo creo que no. Pero obviamente se puede debatir si tú dices, bueno, si es jefe de auditoría, ese es el gerente de auditoría. Pero la norma no es muy feliz, nada más habla de jefe y subjefe. O sea, que yo entiendo lo que usted dice, bueno, no, es que yo soy senior de auditoría en la firma fulana. ¿Tengo que ser CPA? Bueno, no, yo creo que no. Pero sí, entiendo la duda porque la norma expresamente habla de jefe de auditoría, subjefe de auditoría. ¿Los fallos del TAP podrán ser revisados por la Junta Técnica? Evidentemente no. La Junta Técnica no es para eso. Bueno, yo creo que terminamos así las preguntas. Estamos muy contentos con esta participación. Sabemos que son las 8:38, los contadores tenemos que trabajar mañana, así que damos las gracias por esta participación. Estamos muy agradecidos. Tenemos otra participación que vamos probablemente a tener dependiendo del número de inscritos el lunes, pero damos las gracias de que en un momento fuimos más de 330 CPAs en esta jornada. Así que ha sido todo un éxito. Damos las gracias absolutas para todos los que participamos. Gracias, Milton, por la intervención y a todos por la participación. Muchas gracias. Creo que tenemos una muy buena ley. Gracias por participar y buenas noches a todos.